te conté que está acá Fernando Iglesias, y vos dijiste, Fernando, todo lo que esta carta muestra, ¿no? O todo lo que la carta desnuda. Si tuvieras que hacer un punteo, Yo arrancaría por el principio, que es que arrancaron rechazando 13 millones de vacunas Pfizer y vacunar a la mitad de la población con las vacunas del COVAX, que es el Fondo de las Naciones Unidas. Lo primero que hicieron fue rechazar eso. Y rechazaron eso porque se jugaron a un negocio con AstraZeneca y su socio local, Sigman, que se suponía, según declaraciones del propio Alberto, 150 millones de vacunas, entre 150 y 250 millones de vacunas, con los cuales Argentina y México iban a vacunar a toda la patria grande, así lo dijeron. Se jugaron a eso y cuando fracasó se encontraron que no tenían nada. ¿De dónde fueron? Ahí, digamos, yo recuerdo que el jefe de gabinete de Cafiero nos llamó a nosotros visitadores de Pfizer por pedir que habilitaran todas las vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, todas, ¿no? sí. Acá hubo dos grupos de visitadores médicos. El grupo de visitadores médicos que dentro del gobierno laburaba por AstraZeneca y Sigman, y el grupo de visitadores médicos que trabajaba por otro sector aún más opaco, que es Putin. A mí me causa gracia cuando dicen que es un tema ideológico. ¿Cuál tema ideológico con Rusia? ¿Qué son? ¿Qué Partido Comunista? Rusia es uno de los regímenes más opresores y lo único que tienen de común es lo autocrático. Pero sigamos primero, Sí. rechazaron las vacunas de Pfizer. Las que no fueran estas. Que eran las que servían, por ejemplo, para vacunar a los chicos, Sí. a los chicos con problemas de comorbilidades. Rechazaron porque se jugaron a una carta redonda. Un socio local, denuncia de Patricia Bullrich, ¿no? Un socio local y además vacunamos entre Argentina y México, vacunamos a toda la patria grande. Falló. ¿A dónde vamos? Caímos en la mano de Putin, otro lugar donde anda a averiguar las cuentas, anda a ver la transparencia de la operación. ¿Y con qué vienen? Con una vacuna que nosotros denunciamos, no dijimos que no había que dársela, dijimos que de las disponibles en el mercado era la peor. No tenía la fase 3, pero ni esbozada. Todo el resto de las vacunas. Eso salió bien, finalmente. Eso fue un tiro que salió bien. Sí, pero empezaron a vacunar con la Sputnik sin tenerla. tener garantizada, Sin ni tenerla. mucho menos la segunda dosis, que es el problema en el que Déjame, estamos. Fede, Pero decirte- además con una Sí. vacuna que no tenía la fase 3. La fase 3 fuimos nosotros, Sí, sí, la población sí, sí. argentina. Después la Sputnik se empezó a repartir más, porque otros países vieron que no hubo consecuencias, es decir, no hubo una consecuencia desastrosa y se metieron a comprar la Sputnik. Pero la fase 3 fueron los ciudadanos argentinos que se la pusieron, de los cuales entre 5 y 6 millones están esperando que le den la 6,6 segunda. Escuchá, millones. a nadie del oficialismo con Sputnik le falta la segunda dosis. A nadie. Vos lo sabrás bien, Fernando, ¿o no? No, se anticiparon a vacunarse. Inclusive la ministra de Salud, que vacunó a sus padres, ¿no? Y rápidamente las dos dosis, como si ya ellos sospecharan lo que iba a pasar. Pero yo creo que acá, volviendo a la carta, claramente lo más grave de todo esto son las muertes, porque eso es una cosa irreparable. Y estamos hablando de miles de muertes. Es decir, cuando el gobierno dijo, ellos mismos dijeron, salvamos 5.000 vidas, tenían aplicadas, vacunada con doble dosis al 11% de la población Sí. en ese momento. En ese momento Chile estaba en el 40% con doble vacuna. Si con 5.000, si con el 10% salvaste 5.000, con el 40%, ¿cuánto salvabas? ¿No? 3 veces más, 4 veces más. Estamos hablando de miles de muertos sin la doble vacuna. Primera cosa, eso es lo más grave. Sí. Pero la carta revela también otras cosas. Yo escuchaba lo que decía el doctor con respecto a quién se ocupaba de la vacunación y de las Sí. Fuerzas Armadas. Digo, por lo menos deberían haber utilizado el sistema de salud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, gestión Kicillof, que al mismo tiempo que en el email dice situación crítica, ayúdennos, mándenos vacunas, Kicillof festeja la cantidad de vacunados y los vacunan en centros que todos hemos visto, en centros que son centros políticos con fotografías de Cristina, de Néstor, de Perón y Evita. Digo, hasta ese nivel de ineficiencia, ¿cuántos millones de vacunas Vamos a hacer están una sin cosa. darse ahora? Vamos a hacer una cosa Yo creo que con muestra bloque. el nivel de improvisación, porque el gobierno tenía datos evidentes de que la segunda dosis de la Sputnik tenía dificultades. Por eso a los amigos lo vacunaron enseguida con las 2 dosis. Sí. Pero además, como decía el doctor, había una cierta evidencia, sospecha de dificultades en la producción. Como no tenían otra vacuna, le dieron con la Sputnik a la población más vulnerable, a los mayores,
Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? A la población más vulnerable, a los mayores, sí, la segunda de Sputnik. Mientras tanto, vacunan a chicos de 30 a 40 años porque ese nivel de improvisación y ese nivel... En un gobierno que además el mail revela que lo que le preocupaba a Alberto cuando habla con ellos, no habla para pedir más... Lo que pide es que le permitan confirmar la segunda dosis y resultado, ¿verdad? El 9 de julio para hacer propaganda. Digo, porque, claro, las muertes son lo peor, pero ver ese nivel de cinismo y de preocupación, no es que no tienen plan, es que el único plan que tienen es la propaganda, la reelección y la impunidad. Ese es todo el plan que tienen. Si es que quería que el Valle gane porque es una figura conocida o lo que sea, o querían que les libere la jefatura de gabinete. Bueno, eso es lo que se comentaba. Yo a veces pienso, ¿no? Se marcan mucho las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio y se hace hincapié. Yo creo que dentro de todo Juntos por el Cambio es muchísimo más lo que nos une, es un proyecto de país, que las diferencias tácticas que nos separan. Internas verdaderas son las de ellos, porque es una interna entre uno que los iba a meter presos y la que iba a ir presa, ¿no? Entre Alberto, que decía que Cristina era cómplice del encubrimiento del atentado contra la AMIA, en que murieron 85 argentinos, y la acusada y el presidente. Esas son internas verdaderas. Escúchame, hablando de Los meter... demás son... ¿Por qué dijiste que era el plan? Que puede Ese estar es el plan que funciona. Eso es lo que el gobierno hace muy bien, ¿no? La propaganda, la lucha por el poder y la impunidad. Ese es el plan del gobierno, y todo lo demás, bueno, lo total, los que mueren son los ciudadanos. Hay como una cosa de partido único, ¿no? También. Esa carta lo muestra, la carta que vimos hay dos hoy. proyectos de país que se dirimen ahora. Yo sé que es difícil hablar de elecciones y pedir el voto en un momento tan difícil para el país, pero quisiera justificar eso. ¿Sí? Porque ahora muchos, con lo que apareció en la carta, muchos nos dicen, tienen que presentar un pedido de juicio político. ¿Qué hace la oposición que no presenta un pedido de juicio político? Ahora, yo me traje acá a pedir la lista y la tengo y es incompleta. Pedidos de juicio político. Diputado de La Madrid a Alberto Fernández. Diputado Angelini a Cafierito, al jefe de gabinete. Diputado Ferraro al ministro de Educación, Trota. Diputado López a Cristina Fernández de Kirchner. Diputado Patiño a Friedrich. Diputado Cano a Ginés González García. Es decir, diputados del PRO, diputados de la coalición cívica, diputados del radicalismo, pidiendo juicios políticos a esta gente. ¿Sabés por qué no avanzan? Sí. Porque no tenemos mayoría. Te voy a hacer la última. Y la última, ya estamos para cerrarlo. En este momento en el que estamos, ¿hay modo de trabajar juntos o ya no? Yo creo que el gobierno ha dinamitado cualquier tipo de puente. Y por supuesto, y si se entiende por trabajar juntos, estar en las instituciones, estamos obligados. En el lugar, en el Parlamento, que yo soy presidente de la Comisión de Mercosur, la vicepresidenta del Frente de Todos, yo la llamo por teléfono, lo que sea institucional, obviamente no se puede romper el país y no se puede abandonar el Parlamento. Lo que no hay forma de establecer un diálogo ni sobre todo acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? Yo me pongo de acuerdo con vos de que vamos a hacer una cosa en el futuro. Y cuando llega el futuro, a vos no te conviene, entonces no lo haces. Entonces el único que realmente se compromete en el acuerdo soy yo. Esos no son acuerdos. Y me parece que este mecanismo psicopático que ha establecido el gobierno, esto de hacer este desastre que hicieron al mismo tiempo que siguen diciendo que los 100.000 muertos son básicamente culpa de la oposición, hace dinamitar cualquier posibilidad de diálogo. Fernando, gracias por haberte acercado.